¿Qué tal? Este es un análisis a la tragedia de Antígona con bases hegelianas. Me parece importante recapitular que el punto más importante de la tragedia está en la desobediencia de Antígona, en el enfrentamiento que tiene con el rey Caronte por causa de querer enterrar a su hermano, Polínices, quien fue declarado traidor a pesar de fallecer tras enfrentar a su hermano Eteocles, quien era entonces el rey de Tebas y quien también murió en la batalla. Este clímax literario tiene un punto muy especial porque de fondo Antígona representa el cumplimiento de una ley divina y el nuevo rey Caronte representa la ley humana. Esto desata un enfrentamiento de ambas leyes que avanza hasta la tragedia que no puede simplemente detenerse, sino que se desemboca en la muerte de varios personajes. Teniendo en cuenta lo anterior, la primera cuestión que considero importante analizar es ¿en qué punto pierde balance la ley natural con la divina en la tragedia de Antígona? Porque, como mencioné anteriormente, Antígona y Caronte representan leyes diferentes que se encuentran. Esto tiene un trasfondo histórico en la comunidad de Tebas, ya que Yared Elguera explica que el conflicto deviene de tres momentos de la eticidad en la polis griega: la unidad entre la ley divina y el humana, la oposición y la contradicción. El papel con el que se identificaban las tareas de hombres y mujeres es crucial para comprender este conflicto, pues define la realidad ética, en la que se considera que los hombres se identificaban con la ley humana, el cuidado del Estado y el lado racional de la eticidad, mientras que la mujer representaba la mirada hacia el interior, la protección de la ley divina. Aquí es importante señalar que la bella eticidad depende no solo de lo establecido, según Hegel. El espíritu no es estático. La dialéctica de la eticidad se mantiene y existe por la participación de los individuos. Solo así puede materializarse los tres momentos anteriormente expuestos. Con eso en mente podemos hablar la diferencia entre las dos leyes, porque la ley natural considera la naturaleza no solo como el aspecto biológico, sino también a la familia. La familia como una totalidad concreta en la que las personas se reconocen a sí mismos. Es un ente natural y ético en el que se define la educación, la riqueza y hasta el culto de los muertos, de tal manera que se van distinguiendo las tareas. El hombre aprendía de las ciencias, la escritura y bellas artes, y la mujer del cuidado de las costumbres, tradiciones y el culto a los dioses. La tragedia de Antígona de Sófocles del año 441 a.C. revela un proceso de tensiones y la unilateralidad de la ley divina y la ley humana. Por una parte, existía un conflicto político entre los herederos al trono, Eteocles y Polínices, los cuales se enfrentaron por el trono de Tebas. Al haber caído los dos en batalla, el nuevo rey, Creonte, decide prohibir cualquier culto mortuorio a los Polínices, por haber atentado contra la ciudad y enterrar a Eteocles, quien en realidad había traicionado a Polínices, con quien pactó intercambiar el trono cada año. No obstante, la hermana de Eteocles y Polínices desobedeció la orden del rey Creonte y fue sorprendida enterrando a Polínices, lo que fue juzgado con la pena de muerte. Hemón, hijo de Creonte y enamorado de Antígona, suplica por su vida e intenta rescatarla, pero al llegar con ella se da cuenta de que se había quitado la vida. Hemón, consumido por la tristeza, decide quitarse la vida y la noticia llega al palacio real, lo cual impacta a Eurídice, esposa de Creonte y madre de Hemón, quien decide también terminar con su vida. El rey Creonte se queda con el trono y la responsabilidad de cuidar de Tebas, pero termina solo, lamentando la muerte de su familia. Esto va más allá de un hombre contra una mujer, sino de la movilización del espíritu, de la oposición entre las dos leyes representadas por Creonte y Antígona, porque ambos transgredieron una ley mientras protegían la otra, al mismo tiempo que ignoraron que su rival estaba protegiendo la ley que representaba. De cualquier modo, ambos sabían que estaban transgrediendo la ley contraria. Como Pablo Tepichín explica, Antígona era consciente de estar rompiendo la prohibición del rey Creonte, pero él también era consciente de romper la ley divina de enterrar a los muertos. Incluso un anciano vidente de nombre Tiresias le recomienda no enseñarse con el cuerpo de Polínices, y al negarse sella su destino, el desequilibrio entre la ley natural y la ley divina.
Antígona, por su educación y deber, sigue respetando la ley divina de enterrar el cuerpo de los difuntos, y el rey Creonte prohíbe el entierro del muerto porque fue un traidor, ambos protegiendo la ley que representan. Ninguno alcanza a ver la protección del otro, sino que Antígona vulneró el mandato de orden común y Creonte profanó el lugar familiar. Continuando a esto, viene mi segunda pregunta, y esta es: ¿pierde vigencia alguna de las leyes? Y me parece importante porque la moraleja parece indicar que una se sobrepone a la otra, pero creo que es algo más complicado que eso. Finalmente, Creonte tiene una justificación tanto como Antígona para proteger y desobedecer una ley frente a la otra. El hecho es que Hegel no considera que una eticidad elimina la otra, sino que se superan. Aquí es muy importante retomar que el espíritu se mueve conforme a la participación de los ciudadanos, pero también existe una dialéctica entre el poder concentrado en una instancia con autoridad y el principio de contención del peligro de la concentración de este poder. Esto significa que se enfrentan, como parte de convivir en una comunidad estatal con un movimiento de superación en la que el espíritu se autocorrige y de sus subsistemas aparecen nuevas formas de eticidad, de tal manera que el conflicto en el Estado puede desembocar en la reconciliación comunitaria, pero cada cambio representa un enfrentamiento que generalmente significa conflicto. Como Gerardo Ábalos resalta, la sina de la moral está en la familia y cuando las leyes del Estado la contradicen, el enfrentamiento se encarna en la rebeldía y se debe al encuentro de la eticidad inmediata y la moralidad, es decir, el encuentro de las tradiciones y costumbres frente a la normatividad común ordenado para el poder del Estado. Antígona, como representante de la ley de la comunidad, la ley de arriba, se enfrenta a la ley subterránea, que el Estado se consideraba como objetivo, pero en realidad es la consecuencia de un espíritu absoluto, y cuyo enfrentamiento trae como consecuencia la superación, la transformación tal vez no inmediata, pero que tiene consecuencias en la transformación del espíritu. Finalmente, me gustaría aterrizar esta idea con el ejemplo de México, de cómo los movimientos sociales del siglo XX afectaron a la estructura corporativista del partido hegemónico, es decir, el enfrentamiento de la ley de arriba contra la ley subterránea que se materializó, por ejemplo, en el movimiento estudiantil de 1968, cuya ley estaba basada en la democracia, en la integración de sus demandas fuera de los canales oficiales. A pesar de que la rebeldía se extinguió, la revolución no se detuvo, sino que se heredó y terminó por corroer y exterminar la ley subterránea, los canales oficiales de resolución de problemas por uno más amplio y democrático. Muchas gracias por su atención.